Apreciados estudiantes, cordial saludo. Les doy la bienvenida. Soy la docente Diana Andrea Ospino Holguín y en el día de hoy vamos a trabajar la metodología de Thinking. Saludos, estimados estudiantes. El Design Thinking es una metodología que permite la innovación tanto de productos o servicios dentro de un mercado competitivo. El objetivo de este proceso es innovar mediante la identificación de las necesidades que tienen las personas. Se establece de esta manera un diagnóstico en el que se incluyen las variables que de manera positiva y negativa tienen incidencia sobre una problemática identificada. Está basada en una investigación profunda para el entendimiento y la comprensión de las necesidades, mucho más allá de lo que puede decirse realmente, del análisis de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que creen las personas, y a partir de allí se encuentran las oportunidades para crear nuevas soluciones. Para ello es muy importante escuchar a las personas y conocer sus necesidades. Por ello es que se elaboran las entrevistas que permiten que todas estas personas identifiquen claramente cuáles son sus requerimientos y procesos de mejora que requieren, y no una encuesta, ya que de esta manera se sesga la respuesta y se determina puntualmente la realidad que perciben los usuarios o clientes. Por ejemplo, en un proceso creativo tradicional, la principal diferenciación está en que el Design Thinking está basado en una investigación, y la inspiración se da en todos los usuarios y en las personas mediante una problemática que ellas evidencian, y buscan de esta manera traer esa perspectiva a la realidad. El término creativo, que se encierra en un sitio para la creación de esta gran idea, está basado en un problema que alguien tiene y que quizás esas personas en su mente la necesitan llevarla a cabo. Partiendo de allí es que se toma en cuenta, si tuvieras 5 años, ¿qué solución propondrían ustedes? Las diferentes soluciones que se proponen para un nuevo diseño del prototipo y de la prestación de un servicio hace referencia a unas estrategias de carácter metodológico para llevar a cabo una solución que enmarque un nivel de satisfacción de los clientes. La innovadora metodología del Design Thinking está basada en 3 principios básicos, como lo son la empatía, colaboración y experimentación. La empatía se genera a través de una inmersión o inclusión en ese contexto que forma parte de ese sector productivo, de la problemática que han evidenciado, que han identificado ustedes previamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de un proceso de mejoramiento continuo dentro de una organización, sea en la parte de prestación del servicio o en la parte del producto como tal. En este sentido, se prepara entonces la identificación de todas las variables que intervienen, ver cómo se prepara, cómo se lleva a cabo el proceso metodológico, y de esta manera observar cómo se dan las interacciones correspondientes. El segundo principio tiene que ver con la colaboración, es decir, la esencia del trabajo de Design Thinking está en la articulación del trabajo multidisciplinario, en donde se da la influencia de la gente que plantea diferentes miradas, diferentes perspectivas con distintos lentes. Finalmente, la experimentación, que tiene que ver, por un lado,
con la prueba y el error, estar constantemente haciendo pruebas y aprender del proceso. Pero sobre todo tiene que ver con poder aterrizar y viabilizar las ideas en cosas concretas, tangibles, que puedan ser colocadas a prueba para verificar la validez de la misma con los usuarios y con el equipo de trabajo. Empresas como Amazon, Apple y Google, negocios muy importantes, radican su éxito en la continua conversación con sus clientes, es decir, en el continuo seguimiento del nivel de satisfacción de todos sus usuarios. No solamente consiste en ponerse en los zapatos del usuario consumidor, el cual estás creando o generando ese valor agregado a través de la innovación, sino de tener la capacidad de salir de los propios paradigmas, de los conceptos y preconceptos y poder ver la realidad de una manera holística desde esta nueva perspectiva. A continuación tenemos una guía rápida para la aplicación de la metodología. Primero, definimos con el equipo de trabajo conformado y un ambiente o escenario definido, damos la respuesta puntual que ha sido nuestra primera actividad en donde se identificaba el problema o la problemática de una situación del contexto. ¿Dónde está esa oportunidad? ¿Qué ha cambiado o cómo podría hacerlo? Son una de las respuestas en nuestra guía actual. Luego se hace una visualización general en la que se observa qué hace la gente, cómo piensa, qué necesita y desea. Ahora, se pregunta sobre esas limitaciones en tiempo, escasez de recursos, base de clientes y un mercado que se está reduciendo. Es importante tener en cuenta y prestar atención en los usuarios extremos, como por ejemplo los niños o los ancianos. Es de allí de donde surge la pregunta, si usted fuera un niño de 5 años, ¿cómo resolvería esta problemática? En este sentido, de igual forma, se marca la importancia de la inmersión en la nueva tecnología, para la cual usted debe de organizar la información recopilada y sintetizar las posibilidades. En el punto 2 encontramos la construcción de los marcos creativos, es decir, ordene la situación, que para ello hemos empleado el mapa mental. En este caso se aplica de una manera el pensamiento integrador a través de la articulación de las diferentes variables que intervienen, en donde el centro de toda esta problemática debe ser el cliente. El siguiente punto hace referencia a la creación de prototipos y de la prueba, del planteamiento que se hace. Se debe crear y probar, cree y pruebe a través del ensayo de error para la validación de la propuesta planteada. De igual forma, cuente más historias, mantiene las ideas vivas, hace referencia a las encuestas que se realizan en donde se recopila toda la información con respecto a los clientes dentro del segmento de mercado previamente identificado. El tercer punto hace referencia a la implementación, es decir, ejecute la visión, diseñe la experiencia, en donde se participa en la creación de una estrategia de comunicación a través de la cual usted dará a conocer el producto o el servicio planteado con respecto al objetivo que se ha identificado frente a la posible solución de la problemática. A continuación daremos pasos a la identificación de las herramientas de ayuda en la aplicación de la metodología. Herramienta número 1. ¿Qué, cómo y por qué? Son las preguntas o los interrogantes que nos hacemos que permiten ayudar a las observaciones de una manera concreta frente a una situación particular que está relacionada con las emociones y con las motivaciones que forman parte de la situación. En la tabla se puede evidenciar que se enmarcan unas variables o unas preguntas orientadoras a tener en cuenta en el momento de la interpretación con respecto a la información recopilada.
herramienta número 2 está relacionado con la preparación de la entrevista. Hace referencia al tiempo con lo que los usuarios determinarán para la resolución de las preguntas orientadoras y debe aprovecharse de tal forma que nos permita la identificación clara de la incidencia con respecto a la problemática identificada. Herramienta número 4. Hace referencia a compartir y a documentar las historias. Esta metodología les puede ayudar al análisis de la información de una manera clara y precisa y al estudio de cada persona, cómo se observó y se escuchó en el campo. Cómo compartir y documentar. Toda acción y actitud que sea observada durante el proceso de intervención de la encuesta debe de transmitir y de remitir una historia. Cada miembro del equipo cuenta su historia sobre el usuario y cliente y comparten las notas de trabajo. Cada uno de ustedes está narrando sus historias, los demás identifican cuáles son las frases destacadas, los conceptos, los elementos y cualquier variable interesante de esa intervención. El fin de esta herramienta es ayudar a entender qué es lo que sucede con cada usuario. Herramienta número 5. Saturar y agrupar. Esta metodología se utiliza para llevar pensamientos y experiencias a elementos visuales de una manera tangible, de tal forma que permitan informar y de esta manera llevar al grupo a un diagnóstico con respecto al trabajo. A continuación tenemos una guía de trabajo que ayuda para la construcción del mapa de empatía. ¿Qué es lo que se ve a través de la observación directa cuando se está realizando la encuesta? Damos respuesta, por ejemplo, a qué productos intenta resolver el problema, qué aspectos tiene, dónde se consiguen. En este caso se analiza quiénes son las competencias, quiénes son los productos sustitutos, quiénes son los usuarios, cómo lo usan, a qué tipo de ofertas están expuestos diariamente y qué problemáticas se encuentran en sus usos. ¿Qué es lo que oye? Describa cómo el entorno influye en el cliente. ¿Qué es lo que dicen sus amigos? ¿A quién escucha o considera en el momento de adquirir algún producto? ¿Qué es lo que suponen que dicen ellos? ¿Qué influye realmente y de qué modo? ¿Cuáles son los medios de comunicación que se utilizan o se destacan como mayor influencia en el proceso de compra o de adquisición de un servicio? Con respecto a la lista de chequeo, hay que hacer una lectura crítica frente a la recopilación de la información y es importante. Primero, ¿cuál es el punto? Que incluye variables de preguntas orientadoras como ¿cuál es el enfoque del equipo? Es decir, debemos de tener definido el alcance del proyecto, qué nivel de satisfacción vamos a lograr con respecto a la propuesta del prototipo diseñado. ¿Nuestros clientes están dispuestos a pagar por ello? ¿Vale la pena hacer este proyecto? ¿De qué manera el sustento o el soporte es significativo? ¿Identificamos claramente cuál es el valor agregado? ¿Tiene diferentes formas de uso? ¿Se tuvieron en cuenta diferentes ideas? ¿Considera también el contexto del usuario? ¿La definición del problema se siente como algo nuevo, algo específico? ¿Está respaldada por datos del usuario la información?